de la Federación Estudiantil Libertaria. Esta segunda charla trata sobre ecologismo social y antidesarrollismo y la va a dar Adrián, que es un compañero de la Federación de aquí de la Autónoma. Y bueno, él le vamos a contar un poco de qué va a tratar y bueno, solo recordaros también que hay charlas el lunes que viene a las 2 en la sala de conferencias, tratará sobre organización y métodos propuestos. Y luego habrá otra charla el miércoles que tratará sobre feminismo y género, que será también en la hora de conferencias, pero será a las 3. Y bueno, pues yo creo que nada más. Y bueno, te dejo con el compañero aquí, Adrián. Bueno, a ver si una cosa decir que hay críticos aquí por la información. Hay críticos aquí con la información y luego unos compas han traído unos conceptos sobre micos romanos y hay también todo por hacer. Así que pues coge lo que ¿vale? Para hablar de una cosa como es el ecologismo, la ecología, el antidesarrollismo y demás, pues hay muchos enfoques diferentes que se pueden tomar, ¿no? A mí lo que me apetecía en gran medida es dividirlo un poco en tres partes. Por un lado, hablar un poco de cómo el ecologismo, o por así decirlo, la sensibilidad ante el impacto del desarrollo capitalista y demás, no es una cosa que sea nueva. O sea, intentar trazar cuáles son los antecedentes filosóficos, políticos y prácticos de un poco esa sensibilidad. Por otro lado, me apetecía un poco hablar también de, más en concreto, la crisis ecológica en general y también el capitalismo en su estadio actual y cómo eso tiene relación con la cuestión de los límites materiales del crecimiento. Y por último, pues hablar un poco de las reflexiones que existen, o que por lo menos yo tengo, en torno a cómo se puede uno situar ante esta situación, ¿no? Que como veremos, pues no es de lo más sencilla, ¿no? O sea, qué líneas un poco se abren para intentar hacer algo en una situación complicada como la que estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues sin darle más vueltas, aquí una cosa de las que podríamos hablar es sobre ecología en sí. Yo eso no lo voy a hacer. Solamente decir que la ecología, tanto como ciencia como corriente política, son relativamente jóvenes, ¿no? En comparación con otras formas de conocimiento. En concreto, la ecología pues, nació en un momento tan tardío como 1868 de mano de un zoólogo que se llamaba Haeckel y que en el fondo lo que hizo fue utilizarlo como una herramienta para tener un marco de investigación o de comprensión más grande a la hora de estudiar las relaciones entre los animales y el medio, ¿no? De ahí ha habido toda una línea que ha ido como ampliando ese ámbito de investigación hasta incluir plantas, más allá de la ecología humana, y ya en la ecología humana es donde más o menos eclosionó todo lo que podía ser la ecología política y demás, que quizás es la línea que yo voy a llevar, ¿no? Ahora, eso sí que es importante ver que todas las cuestiones que tienen que ver con la ecología o con el ecologismo, y más allá incluso como la sensibilidad hacia la naturaleza en un sentido, por así decirlo, de preocupación, están indisociablemente unidas al proceso industrializador. O sea, es decir, no es hasta el momento en el que la vida, el mundo rural, ¿no? O la vida en esos ámbitos que no eran urbanos o que no eran industriales desaparece, hasta que de alguna manera, o sea, no es hasta ese momento cuando surge como una sensibilidad de decir, bueno, ¿qué está pasando, no? Parece que esto es un problema. Y también no es hasta ese momento en el que no surge un concepto de naturaleza como el que se entiende, ¿no? Ahora mismo, porque más que entender la naturaleza como dos cosas, ¿no? Ahora mismo se puede entender la naturaleza como un almacén, ¿no? Un almacén de materias primas y también un almacén de residuos que nosotros podemos utilizar, que más o menos es como se entiende a día de hoy y se entiende sobre todo desde la economía actual, o también se puede entender como un lugar de contemplación y de retiro, ¿no? O sea, yo pues voy al ámbito natural pues para irme a una casa un fin de semana o para pasear por la montaña, ¿no? Y de ahí va asociado, por ejemplo, figuras como los parques de protección, todo este tipo de cosas. Cosas como esas no tenían sentido cuando más bien la naturaleza se entendía como un lugar de trabajo, por un lado, porque no se entendía la naturaleza sino el trabajo, porque era el lugar donde se vivía, el lugar donde se trabajaba y el lugar donde se desarrollaba el quehacer de todo el mundo, y más bien el imaginario que prevalecía no era el idílico, como podemos imaginar ahora, ¿no? De la naturaleza como un lugar de calma, de paz, de armonía, sino que era más bien entender la naturaleza como un lugar de peligro. O sea, si uno se retrotrae un poco a la etapa medieval o antes de la revolución industrial, siempre la naturaleza o lo salvaje se asociaba más bien pues, con lo desconocido, con lo peligroso, ¿no? O sea, hay un trastocamiento de valores, de forma de relacionarse con lo natural a partir de ese momento de la industrialización que es muy importante, ¿no?
Entonces, hablando de esto en concreto, pues ¿qué pasa, no? Normalmente se nos suele vender la revolución industrial o el proceso de renovación en los modos de producción que se dio, pues casi como un suceso automático. O sea, parece que es que, bueno, como prima un poco esta idea de que estamos como en la rueda del progreso y que tenemos que ir aceptando todos los cambios que van sucediéndose sin mucho cuestionamiento, pues parece que la gente simplemente, pues uno inventó la máquina de vapor, ¿no? Watts inventó la máquina de vapor, de repente se puso las fábricas, todo el mundo se hizo obrero y, bueno, pues ya está, ¿no? Parece como si no hubiera pasado nada. Y claro, pues eso no tiene sentido, ¿no? Porque habría que hablar de muchas cuestiones anteriores a esas y posteriores a esas, y en concreto habría que hablar de muchas resistencias, ¿no? Y de unas resistencias que son brutales y son dramáticas, ¿no? Entonces, a mí me interesa ver esas resistencias sobre todo en dos líneas, ¿no? Hay una resistencia clara, por así decirlo, en autores y escritores durante el siglo XIX y XX, quizás desde un punto de vista más intelectual, si se quiere decir, o más asociado con la sensibilidad, ¿no? Hacia su relación con el mundo natural, y luego hay una oposición clara del movimiento obrero campesino y de los, por así decirlo, de los más desfavorecidos, trabajadores, esclavos y demás, ante esta misma realidad, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la cuestión de autores, escritores y demás, ¿no? Ya nos estamos metiendo en lo que podrían ser los abuelos de toda esta crítica, ¿no? Pues ahí hay una cuestión fundamental, y es que hay muchos escritores que se dan cuenta de que los cambios que está produciendo la revolución industrial pues no son para nada baladíes. Están introduciendo cambios muy drásticos, dolorosos y además con un gran impacto en las formas de vivir y en las formas de comprender el mundo que existen, ¿no? Por ejemplo, ahí están los poetas románticos ingleses en concreto, ¿no? Porque los alemanes tenían otras tendencias. Gente como Keats, o Lord Byron, o Shelley, o William Blake, toda esa gente hace una gran reflexión, por un lado, en torno a lo que es la naturaleza y por otro lado, en torno a la relación entre el ser humano y la naturaleza. Por ejemplo, Frankenstein, ¿no? Frankenstein ahí de Mary Shelley se puede ver, por ejemplo, cómo se está haciendo una serie de debates filosóficos sobre si es lícito que el ser humano manipule la naturaleza, ¿no? O sea, la creación del monstruo de Frankenstein, al fin y al cabo, es una reflexión sobre el ser humano manipulando, ¿no? Creando así, o jugando un poco a ser un creador, un Prometeo con los elementos de la naturaleza y las consecuencias negativas que tiene, ¿no? O sea, ahí es donde se ve en gran medida que hay una sensibilidad más bien crítica, ¿no? O, por ejemplo, toda esa relación un poco mistificadora que se da con la Edad Media, con lo natural y demás en el romanticismo, no deja de ser, en mi opinión, en gran medida también una reacción ante lo que está desapareciendo, ¿no? O sea, el mundo campesino que está desapareciendo, las formas de relación que están desapareciendo, ¿no? La naturaleza como un lugar salvaje, como un lugar virgen que también está desapareciendo, para ser más que entendida como un lugar de vida, o más bien entenderla como un lugar donde expresarse, una forma incluso de comunicación o de vivencias, ¿no? Pues se entiende más bien como un elemento más de la cadena productiva. Pues esta gente, yo creo que en gran medida responde ante eso, ¿no? Luego en Estados Unidos pues pasa igual, en la mitad del siglo XIX, una cosa así, hay otros autores como Thoreau o Emerson, por ejemplo, que también reflexionan sobre eso, ¿no? Thoreau pues tiene ahí un montón de, en Walden, por ejemplo, o en otros escritos que tiene, en los que él se va al bosque, ¿no? Se va ahí a vivir en la mitad de lo salvaje, ¿no? En mitad de la naturaleza, y igual reflexiona de este tipo de relaciones, igual que Thoreau o Emerson. Emerson es un autor que aquí no es muy conocido, pero que tiene un libro que es importante, que se llama La máquina en el jardín, en el que el comienzo simplemente ya así es como muy significativo, ¿no? Está un tío en el jardín y pues está hablando, ¿no? De, joder, pues que los árboles que tiene alrededor, que oye los pajaritos, que qué bien que está en el estado de contemplación, y de repente pasa un tren, ¿no? Y ese ambiente se rompe, ¿no? Eso en realidad es lo que se ha llamado un poco la crítica, algunos así les han dicho crítica pastoral, algunos lo han criticado, pero es como esta reflexión en torno a la gran tensión que se dio en la sociedad norteamericana entre, por un lado, mucha gente que había ido allí, por así decirlo, atraída ante pues, lo virgen, lo salvaje, ¿no? Ese continente que estaba sin descubrir, y también esas formas de vivir, por así decirlo, asociadas con esa conexión más íntima con la naturaleza, y la revolución industrial galopante, ¿no? Ahí se podrán hablar de muchas cosas. Los padres fundadores, por ejemplo, de Estados Unidos también tienen reflexiones muy interesantes. Uno puede leer a Franklin, en el que dice que se tendría que poner freno a los modos de producción industrial, porque si sucede eso, lo que va a pasar es que el ámbito de la política, o sea, si eso se impera, ¿no? O se instala a nivel generalizado, va a ser las peticiones de la máquina, las peticiones de la producción industrial, las que vayan a tener una preponderancia sobre los valores políticos. Es decir, la gente no va a tener capacidad de decidir sobre su propia vida, ¿no? Y esta gente pues estaba muy preocupada porque se pudiera generar una forma de vida política que de alguna manera pusiera la libertad en primer plano,
Pues eso no iba a ser posible si había un modo de producción que imponía formas de vida, que imponía formas de distribuirse el espacio, etc. O sea que no era para nada una cosa que la gente estuviera tranquila, ¿no? con este asunto, ¿no? Es verdad que toda esta gente no eran ni revolucionarios, ni siquiera muchos de ellos eran progresistas, pero sí que eran conscientes por lo menos de que el proceso modernizador es verdad que daba cosas, pero te quitaba también cosas. O sea, no era en gran medida un regalo envenenado, ¿no? Había que pagar un precio por el progreso, ¿no? Luego, si avanzamos en el tiempo también, aunque no ahí están muy distribuidos desde el siglo XIX hasta ahora, también hay una gran tradición de escritores sí revolucionarios, ¿no? Pertenecientes al movimiento socialista de una manera amplia, que lo que intentaron es, más que caer en los mitos progresistas o productivistas de muchos revolucionarios, ¿no? De decirle, bueno, lo que tenemos que hacer es aumentar la producción, producir más, ¿no? Porque esta gente quería buscar más bien un equilibrio entre lo que podría ser la tradición y la revolución, ¿no? Es decir, vamos a ver qué nos sirve de lo que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, intentar recuperar ideas como la mesura y la sabiduría del mundo campesino, ¿no? Ese conocimiento que está ahí acumulado, ese, por así decirlo, o sea, una manera de vivir que se había mantenido de alguna manera equilibrada a lo largo de muchos siglos, un conocimiento sobre el medio, una manera no tan intrusiva de relacionarse, pues esta gente es consciente de todo esto, ¿no? Y lo que intenta, claro, es juntar pues, con justicia social, con fin de muchas opresiones, con rechazo al Estado, ¿no? O sea, intentar decir, bueno, parece que esta gente hace cosas que están bien, no vamos a olvidarlo todo, pero obviamente tenemos que luchar por una sociedad justa que no es precisamente la que tenemos, ¿no? Y ahí se podría hablar de muchos, a mí me interesa hablar de algunos, por ejemplo Gustav Landauer, que no se conoce mucho, es un escritor alemán de finales del siglo XIX, principios del XX, que es muy importante porque además de tener reflexiones en este sentido, jugó un papel fundamental en el movimiento revolucionario alemán, impulsando en unas etapas ya tan prontas modelos de comunas, ¿no? Por ejemplo, esto que se ha hecho tan famoso en los años 60, pues eso existía ya en esa época. Igual que, por ejemplo, Fourier con su Phalansterio, pero él, en concreto Landauer, tenía mucha conciencia de cómo era importante incorporar los valores de vida campesino al nivel de lo productivo para intentar generar modos de vida autónomos y que además se basara en valores de libertad y de justicia social, ¿no? Kropotkin, por ejemplo, aunque en algunos pasajes que se le puede leer sí que peca más de ese otro productivismo, también presenta una sensibilidad muy grande en ese sentido. Orwell también es un escritor que tiene muchas reflexiones sobre la descomposición del mundo campesino, Huxley o por ejemplo Pasolini, que Pasolini no se le conoce mucho en esta faceta de escritor, se le conoce normalmente más en su faceta de director, pero yo os lo recomiendo que lo leáis porque en las obras de Pasolini hay una reflexión para mí muy brillante de cómo es la descomposición del mundo rural campesino italiano en el periodo de modernización de los años 60. Él hace una reflexión de cómo básicamente los valores desarrollistas del capitalismo, desarrollistas en el sentido pues, de impulsar la revolución industrial y demás, están socavando, por un lado, pues, lo que es gran parte de la identidad, ¿no? del territorio en el que vive y por otro lado, cualquier posibilidad de autonomía a nivel de lo material. Se podría hablar de mucha gente, o sea, pero bueno, a mí personalmente me interesa ya para acabar un poco con esta línea, mencionar a dos, que es Jacques Ellul, que es un escritor que reflexiona sobre la cuestión de la técnica y cómo es importante tener en cuenta que la tecnología o la técnica no es neutra y también impone, por así decirlo, ciertos precios a la hora de... O sea, no tiene un precio, ¿no? Hay unas ventajas, pero también tiene una serie de ideas fuerza o una serie de valores que van implícitos en esos instrumentos técnicos que hay que considerar, ¿no? O Lewis Mumford, que tiene unos estudios históricos así importantes. Me interesa quizá más hablar de la segunda parte de la que hablaba, ¿no? Que era esta parte del movimiento obrero campesino, que también tuvo unas resistencias muy fuertes al proceso industrializador, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa que a mí personalmente me costó bastante llegar a reflexionar sobre ello, y es decir, vamos a ver, la tierra, o por ejemplo, vamos a ponernos en la península ibérica, ¿no? La península ibérica, si uno se da una vuelta ahora por cómo es su territorio, tiene en realidad poco que ver con cómo era ese territorio, por así decirlo, antes de la manipulación humana, ¿no? O sea, ha habido unos cambios muy drásticos, pero muy drásticos significa muy drásticos, a nivel de la configuración del paisaje, la configuración del territorio, que no se han hecho solos. Entonces, ahí es muy importante tener en cuenta que durante el siglo XVII, sobre todo desde el siglo XVII, ha habido un trabajo ímprobo por parte de, muchas veces, de una alianza por parte de las organizaciones estatales y, por así decirlo también, pues, los factores más económicos, ¿no? Industriales, mercaderes y demás, que han ido encaminados a
no sé cómo decirlo, acondicionar el mundo, ¿no? O sea, convertir el mundo en un lugar que nos pueda servir para que nuestros valores desarrollistas y nuestra idea de cómo se tiene que generar la producción pueda darse, ¿no? Entonces, ahí hay dos factores, dos cosas que son importantes, y por un lado está la acumulación primitiva y por otro lado está la figura de los que se llaman leñadores y aguadores, ¿no? La acumulación primitiva es una cosa que yo creo que está muy bien explicado en el Capital de Marx. Ahí se habla de cómo hay un proceso que es, por así decirlo, primero a poder entender cómo es la dinámica capitalista, y es el siguiente: que desaparezca, por así decirlo, el modo de vida campesino comunal que permitía a la gente, en cierto modo, subsistir o ser autosuficientes, y en esa desaparición de ese modo de vida que aparezca de repente el proletariado como un conjunto de gente que no puede subsistir de ese modo. Me explico un poco mejor, ¿no? En el siglo XVII y antes del siglo XVII, en todo el mundo prácticamente, yo estoy investigando, o sea, estoy estudiando sobre eso, no puedo tirar de todo el mundo, pero en casi todos los sitios que yo he visto, existían de manera generalizada lo que se llamaban instrumentos comunitarios, terrenos comunitarios, modos de vida comunitarios, en el sentido de que había espacios, como por ejemplo bosques, dehesas, ríos, aguas, que no pertenecían a nadie y pertenecían a todo el mundo, ¿no? Eran espacios que por un lado se entendía que no se podían poseer, y no estamos hablando del mundo indígena que se podía hablar, sino que estamos hablando de Europa, y estamos hablando de personas cristianas, por ejemplo. O sea, no era esta figura más de conexión con la naturaleza, no, sino simplemente espacios y materias primas, si lo queremos llamar en nuestra nomenclatura, que se entendía que no tenía sentido que nadie tuviera la propiedad de manera privativa, porque todo el mundo lo necesitaba para vivir, ¿no? Todo el mundo necesitaba leña para poder calentarse, todo el mundo necesitaba agua para poder beber. Entonces, la manera más lógica de gestionar eso, o así se entendía, era pues de manera comunitaria. Pues nosotros somos un pequeño núcleo, tenemos aquí un bosque, una dehesa, un río o un lago, pues simplemente generamos una serie de instituciones, estructuras, que eso se podía hablar. Pues había consejos rotativos, había gente encargada de la limpieza de los bosques, se hacían trabajos comunitarios para acondicionar los caminos. Cuando uno da una vuelta, por ejemplo, por la península ibérica y ve la cantidad de piedras que hay en los márgenes del camino, no sé si os habéis fijado, pero uno mira la cantidad de vallas, que nosotros, por ejemplo, cuando hemos visto por ahí vallas de piedra que hay, o caminos de piedra que hay construidos, y dices, ¿quién ha hecho esto? ¿Y cómo se ha hecho esto? O sea, son trabajos ímprobos, trabajos de generaciones, trabajos que vienen al final de una labor puramente comunitaria, o sea, es decir, de vamos a juntarnos y vamos a hacer esto, ¿no? En gran medida esto tiene que ver con esa labor de acondicionamiento. Lo que pasa es que es un acondicionamiento en base a otros valores, ¿no? Porque uno puede ver que esos caminos, o esas dehesas, o esas praderas, o esos terrenos comunitarios, pues mira, a lo mejor soy un poco romántico yo, pero tienen una armonía, tienen una manera de imbricarse con el paisaje que yo lo quisiera, ¿no? En las construcciones que se generan a día de hoy. O sea, parece que hay poca separación casi entre el bosque que tienes alrededor y el camino por el que vas caminando. Y es una sensibilidad y una manera de hacer que parte en gran medida de todo ese trabajo comunitario, todo ese trabajo de en gran medida el grueso de la humanidad, porque es que cuando uno estudia historia, el grueso de la humanidad suele estar ausente, ¿no? Y el grueso de la humanidad lo que estaba haciendo era estas cosas, era intentar sobrevivir de manera comunitaria. Es que eso es difícilmente negable. El MIR en Rusia, el Concejo abierto aquí, en Alemania había también toda la cuestión de las sociedades campesinas comunales, en Francia tenían también sus propias figuras. Es verdad que existía el feudalismo, es verdad que ha habido otro tipo de cosas, ha habido otras relaciones ahí, pero esto ha sido una realidad que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Pues todos esos bienes, lo que se ha hecho desde el siglo XVII hasta ahora, y es un proceso que se mantiene hasta ahora, porque ahora mismo todavía existen terrenos comunitarios y tierras comunales, ha sido expropiarlos de manera sistemática y de manera violenta y de manera, por así decirlo, bueno, sí, o sea, con muchas resistencias, ¿no? Todo esto que oíamos en los institutos, que claro, yo ahora lo he ido entendiendo un poco de las desamortizaciones, no sé si os sonará eso, ¿no? Se estudia como desamortización de no sé qué y no sé cuánto. Bueno, pues desamortización de no sé qué y no sé cuánto significa que el rey o la iglesia o el noble de turno coge y dice que el bosque comunitario, esa comunitaria que tenían los campesinos de ahí, pues son suyos, y que si lo quieren utilizar le tienen que pagar. Eso significa desamortizaciones. Y eso ha sido una cuestión fundamental sin la que no se explica que el capitalismo pueda haber nacido. Porque es precisamente de esa acumulación primitiva. Acumulación primitiva significa, venga, esto que no tiene vallas le ponemos vallas, ¿no? O de manera más sencilla, cuando llegan los colonos a Estados Unidos, pues la tierra no es de nadie. Cuando allí se llega al continente americano, la tierra no es de nadie. ¿Qué hace la gente? Pues esta acumulación primitiva otra vez, coge y pone vallas, y esto es mío, en fin. Ese es el fácil. Entonces, cuando uno pone esas vallas, cuando uno tiene una propiedad privada, es cuando todo lo que hablábamos ayer, o cuando toda la cuestión de bueno, lo que se critica desde el socialismo, del anarquismo, se puede dar, porque desde la propiedad privada se
aparece una diferencia ya fundamental en la que hay una persona que no tiene una propiedad y otra persona que sí la tiene, entonces hay uno que tiene que trabajar y otro que no necesita trabajar. Y que uno se ve privado de poder conseguir lo que necesita para vivir precisamente porque pertenece a otro y no puede utilizarlo. Entonces eso es fundamental. Aparte va asociado otro fenómeno y es que claro, la gente que de repente, ¿no? Yo vivo en mi comunidad, tengo el bosque para calentarme, para comer, tengo tal, tengo cual, de repente me quitan todo eso, ¿qué hago? No puedo hacer nada. Porque ya todo lo que yo necesitaba para subsistir ha desaparecido. Pues ¿qué tenía que hacer esta gente? Pues emigrar a las ciudades. Y los proletarios, en el fondo de donde vienen es de estos campesinos que se les ha arrancado sus modos de vida, y esos son los proletarios, al fin y al cabo, en gran medida. Luego los procesos han ido pues, haciendo más complicados, ¿no? Según ha ido avanzando la historia, pero inicialmente la gente que trabajaba en las fábricas, ¿sabes? Trabajaba en las fábricas jornadas de 12, 13 horas en condiciones. ¿Por qué iban a hacer eso? ¿No? Es que si uno lo piensa es como un poco absurdo pensar que a la gente le apetecía hacer eso, ¿no? Que es lo que nos vienen a decir cuando nos enseñan historia. No, la gente de repente se fue a las ciudades a trabajar a las fábricas. Joder, pues yo no sé a quién se le ocurriría hacer eso si no le quedara muchísimo más remedio. Hubo una opresión brutal para que eso fuera así, tanto en esta vía como en intentar limitar lo más posible los vagabundeos. Hay un montón de legislación que si uno la estudia estaba totalmente prohibido el que uno estuviera por ahí sin trabajar. Que uno se buscara la vida. O sea, si te pillaban por ahí en los caminos intentando sobrevivir, lo que hacían es que te metían en la cárcel y a trabajo forzados. Entonces, pues te proletarizaban. Entonces, esto es una cosa que es muy importante y ante esto ha habido muchísima resistencia. O sea, yo creo que será quizá uno de los procesos que más resistencia se han presentado a lo largo de la historia, y es lógico, claro. Todas las revueltas campesinas, que normalmente suelen ser notas a pie de página en los libros de historia, en gran medida son movimientos en contra de esto, por intentar defender lo que tiene. Hay algunos paradigmáticos, los diggers, que se conocen en Gran Bretaña, los diggers significarían los excavadores, eran un movimiento campesino muy fuerte que supuso de manera sistemática al acercamiento de los territorios que estaban circundantes a Londres. Una gente, eran campesinos que vivían ahí, y entonces llegaron la gente de Londres y empezaron a vallar sus tierras y dijeron, oye, no, ¿sabes? Los cogían y cuando ponían unas vallas ellos las quitaban. A la mañana siguiente lo volvían a poner y ellos las quitaban. Pues enfrentamientos con el ejército, asesinatos, enfrentamientos, y fue un conflicto de años. Entonces, para mí esto es fundamental que se tenga en cuenta. Luego, por otro lado, los leñadores y los aguadores. Aquí había una cosa también que era muy importante hacer. Molestamente, la tierra estaba llena de bosques y de pantanos. ¿Qué le vamos a hacer? Pues la tierra era así. Si nos fijamos en la península ibérica, hay mapas de cómo era un poco la configuración paisajística. Había una extensión de pantanos y de bosques tremenda. ¿Qué pasa? Que todo eso molesta, porque ahí no se puede construir, ahí no se puede hacer la ciudad más grande, por eso no se puede hacer nada. Pues ¿qué hacemos? Vamos a coger a la gente más desfavorecida, vamos a coger esclavos, vamos a coger a esta gente que se rebelaba y luego podríamos encarcelar, en general a todo el mundo que nos moleste un poco y les vamos a poner a trabajar en esto. Vamos a condicionar nuestro planeta o nuestro territorio, que en este momento lo del planeta es una cosa que se tuviera en mente, para que trabajen en ello. Entonces hubo toda esta gente que fundamentalmente a través del trabajo forzado se dedicó a talar bosques, a secar pantanos, a cercar campos de cultivo, etc., ¿no? También a transportar por barcos en el Atlántico un poco todos estos primeros movimientos comerciales. Y esto es así, y esto es una realidad histórica que yo conozco un libro que está muy bien, que se llama La Isla de la Revolución, luego si queréis os lo paso, si os interesa, de un historiador que se llama Lindenburg, que estudia esto. Y es la hostia, ¿no? O sea, cuando uno lee eso dice, bueno, ahora entiendo alguna cosa más, ¿no? Las cosas no podían ser tan fáciles, ¿no? Por último, para hablar de las resistencias, hay una que también es paradigmática y muy emocionante, la verdad, que es la del movimiento ludita. Lo de los luditas ha sido siempre como un arma arrojadiza para cualquier persona un poco que ha sido crítica con la cuestión del progreso, ¿no? Porque sobre todo desde las líneas más marxistas se suele decir que bueno, pero los luditas fue un momento importante porque había una conciencia por parte de los trabajadores de que estaban en condiciones opresivas, pero que era un movimiento inmaduro, que lo único que se le ocurrió fue ponerse a destruir las máquinas de las fábricas. Qué inocentes, ¿no? Lo que había que hacer era coger esas máquinas y utilizarlas para su propio beneficio. En mi opinión, pues el movimiento más lúcido que ha habido de trabajadores a lo largo de la historia. O sea, esto es gente que la cosa es sencilla. Son artesanos del textil, sobre todo. Son artesanos que mantienen, pues, es muy largo de explicar, pero tienen una serie de coberturas institucionales que le vienen de la Edad Media, toda la cuestión de los gremios y demás, ¿no? Y son gente que vive bien, ¿sabes? Más o menos. O sea, son gente humilde, obviamente, pero que tienen unas ciertas seguridades, que su trabajo está valorado, que existe todo un entramado social alrededor, pues que si aprendices, que si familias, que si ciudades, muchas cosas que se puede hablar. ¿Qué pasa? Que aparecen las máquinas. Y aparecen las máquinas que hacen su trabajo mucho más fácil y lo puede hacer cualquier persona que no esté cualificada. Ellos, pues de repente ya no tienen ningún papel.
porque lo que pasa es que su trabajo se hace con mucha peor calidad, claro, y sin tener que contar con ellos, pues lo que hacen es que destruyen las máquinas. Es una cosa que para mí es lógica, ¿no? O sea, decir, bueno, pues lo que vamos a hacer es destruir las máquinas, porque no solamente porque nos quitan el trabajo, sino porque lo que va a hacer es transformar el mundo en el que vivimos, porque va a hacer que al final la gente trabaje para producir este tipo de cosas sin ninguna seguridad, no sé cómo decirlo, seguridad social o comunitaria, ¿no? Y además va a transformar todas las relaciones que existen, como ha pasado, ¿no? Porque cuando uno es un proletario que va ahí, pues no tiene detrás ninguna cobertura como la que existía. Esto es un movimiento que duró 6 años. O sea, de 1811 a 1817 hubo toda una movilización en toda Gran Bretaña, hubo una movilización además muy original, porque era anónima, eran trabajadores anónimos que decían que estaban dirigidos por un tal general Luz que no existía, era como firmaban para que no les pillaran, y que para que os hagáis una idea de lo importante que fue esto para el Estado inglés, se movilizó más tropas para luchar contra los luditas que para luchar contra Napoleón en Francia. O sea, había más soldados movilizados para acabar con la amenaza ludita que para luchar contra Napoleón. O sea que, si desde luego la tradición revolucionaria ha denostado o no ha sabido valorar esto, no le pasó al poder de aquel momento, que sabía muy bien a lo que se estaba enfrentando, porque era un momento de inflexión. O sea, era la primera introducción de la maquinaria que podía haber dado un vuelco a cómo se hubiera organizado el trabajo y cómo se hubiera construido el mundo si hubiera sido exitoso. Entonces yo la verdad es que no puedo dejar de reivindicarlos como personas que creo que son pues, muy lúcidas, ¿no? Bueno, algunos de los autores que os he dicho son modernos. A Lewis Mumford llega hasta los 50, ¿no? Aquí yo no me voy a alargar de decir un poco lo que ya más o menos se conoce, y es que bueno, en los años 60 es cuando surge lo que se puede llamar el ecologismo que nosotros podemos conocer, ¿no? El ecologismo, lo que yo pretendía decir al hablar todo esto es que en el fondo es un heredero de esto, ¿no? Es simplemente un movimiento que lo que dice es, vaya, todo esto que a lo mejor había intuido toda esta gente antes, ahora ya se ve, ¿no? Estamos viendo la contaminación, estamos viendo cómo se talan nuestros bosques, estamos viendo que el mundo es una puta mierda, y entonces pues ahora vamos a enfrentarnos a ver qué está pasando, porque toda la industria, toda la sociedad capitalista actual está fastidiando todo el asunto, ¿no? Esto pues no sé, no lo vamos a hablar en los 60, el movimiento hippie, las comunas, tal. Sí que es importante ver, yo os voy a hacer un comentario, y es que el ecologismo de hoy tiene poco que ver con el ecologismo de los 60, eso también es importante, ¿no? O sea, el ecologismo a lo largo de estos años ha sufrido una deriva institucionalizadora y se han convertido casi más que en baluartes de defensa de lo medioambiental en gestionadores de su devastación. O sea, es decir, son los que son el interlocutor válido para decidir hasta qué punto podemos devastar lo que tenemos, ¿no? En los años 60 las cuestiones eran muy radicales. O sea, era un ecologismo social, porque no entendía que el ecologismo fuera una cuestión de que mantuviéramos tal o tal bosque o de que no se contaminara, sino que entendía que era una cuestión transversal. Es decir, nosotros queremos vivir en un planeta que sea habitable y queremos tener una sociedad que sea justa, ¿no? Y los ecologistas sociales los ecologistas de aquel momento pues eran los mismos que estaban luego en comunas o eran los mismos que eran anarquistas, o sea, había una cierta sintonía en ese sentido, ¿no? Y por ejemplo es muy importante Murray Bookchin, que en aquella época es el que introduce, por así decirlo, no introduce, pero el que populariza, ¿no? Porque ya está en el anarquismo, en otros autores de los que hemos hablado antes, la cuestión ecológica dentro de la propuesta libertaria, ¿no? Y viene a decir un poco que no se puede caer en los vicios productivistas, o sea, no se puede entender que el capitalismo se puede desarrollar hasta el infinito y que hay unos límites que están muy claros, ¿no? Si queréis que hablemos más de esto, lo hablamos luego, ¿no? Yo suelo decir que como movimiento, a mí me duele reconocerlo, pero yo creo que el ecologismo ha fracasado ahora mismo. O sea, esa deriva institucional ha hecho que en gran medida sus objetivos no se hayan cumplido y que en gran medida sean imposibles de cumplirse con las estructuras de las que se ha dotado, ¿no? Bueno, pues meternos en los temas que son menos divertidos como este. Vamos a ponernos a hablar un poco de la crisis ecológica y de lo que yo creo que es un poco el capitalismo en su estadio terminal. Vamos, de un modo u otro. Ya sea porque lo superemos, ya sea porque nos supere, ¿no? Hablar de todos los factores de riesgo que existen ahora mismo para nuestra vida relacionados con el desarrollo industrial nos da para 5 charlas. O sea, es abrumador, ¿no? Hay muchos elementos. La desertización, un problema fundamental, ¿no? Que lo que va haciendo va devastando cada vez más terrenos cultivables, poniendo en jaque nuestra capacidad de alimentarnos. El problema del agua. El agua potable, ya sea por su contaminación, ya sea por el mal uso de la misma, pues está en el proceso de cada vez hacerse más escasa. Y ya empieza a haber conflictos geopolíticos relacionados con el control del agua. La contaminación química. Hay un libro que está muy bien y está muy mal a la vez, pero que es importante leer, que se llama Nuestro futuro robado, que tengo aquí también la referencia, pues si luego la queréis leer. A día de hoy,
todos los seres humanos, y todos son todos, o sea, todos los que estamos aquí, tenemos en nuestro organismo del orden de 500 compuestos químicos que no tenían los seres humanos hace 50 años. Por ejemplo, el DDT, el famoso DDT, no sé si lo conocéis, el pesticida este que se prohibió porque era la hostia de malo, pues lo tenemos todos en el cuerpo. Porque esto funciona así. O sea, si eso se echa en la tierra, no lo comemos, no lo bebemos, no lo respiramos, y no puede ser de otra manera, ¿no? Y de hecho hay mucho, o sea, en este libro se habla un poco de cómo eso pone en jaque cuestiones de salud, cuestiones de fertilidad, etc. O sea, no nos estamos enfrentando a cosas baladíes, ¿no? La demografía, un problema fundamental, o sea, la que se vino a llamar la revolución verde, que fue la introducción masiva de pesticidas y fertilizantes químicos en la agricultura, ha permitido un aumento de la producción de alimentos ficticio, en el sentido de que es deficitario de los combustibles fósiles, que luego vamos a hablar de ello, que ha permitido un salto demográfico que es excepcional y es estúpido, además, o sea, porque nos pone ahora mismo en una situación totalmente comprometida, porque tenemos una cantidad de seres humanos ahora mismo en el planeta. El otro día estaba en una conferencia que es que yo cuando digo esas cosas todavía me impacta, ¿no? Vive ahora mismo en el planeta Tierra, ahora mismo, a día de hoy, la misma cantidad de seres humanos que han vivido, si contamos desde los años 80 a toda la historia de la humanidad. O sea, si juntáramos a todas las generaciones de seres humanos que han vivido en la Tierra hasta los años 90, ¿no? 80, 90, y luego juntáramos los que viven hoy, son los mismos. A mí eso me resulta, no sé, devastador, ¿no? O sea, es como una cosa muy loca, ¿no? Como intentar tener una visión de algo que es muy difícil de entender, porque es casi como algo que no podemos entender, ¿no? Y claro, pues toda esa gente está aquí y va a seguir estando aquí con todos los problemas que tenemos, ¿no? Ahora, si todos estos son ya lo suficientemente graves, hay dos que yo creo que son fundamentales, ¿no? Uno es el cambio climático, por mucho que sea ya un cliché, creo que no se entiende bien y hablaré un poco de ello, y por otro lado es el agotamiento de los recursos en general, en concreto de los combustibles fósiles. El cambio climático, por desgracia nuestra, no significa que vayamos a estar en el planeta y va a hacer un poquito más de calorcito o vayamos a tener verano más largo, ¿no? Si fuera eso, a lo mejor no nos preocuparía, ¿no? El cambio climático tiene impactos a casi todos los niveles de la vida. En concreto, uno que no se suele dar el suficiente peso es a nivel de la producción de alimentos. No sé, o sea, el planeta es una cosa que no es que se vaya a morir, ¿no? La Tierra va a seguir sin nosotros, pero nuestra adecuación a las condiciones de la Tierra es muy frágil. O sea, nosotros hemos tardado mucho tiempo y hemos necesitado, por así decirlo, instituciones sociales y mecanismos sociales muy concretos para sobrevivir en los diferentes entornos en los que vivimos. Entonces, todas las plantas, por ejemplo, que nosotros hemos ido domesticando, ¿no? De alguna manera a lo largo de todo este tiempo, pues están hechas o están preparadas para vivir en un clima y no en otro. Entonces, con ligeros cambios en las condiciones climáticas, como los que se van a dar, ligeros o más grandes, a través del cambio climático nos podemos enfrentar primero a desertizaciones brutales. O sea, hay climas que son muy frágiles, y en concreto en la península ibérica somos muy muchos a lo mismo. Hay climas en el sur de la península ibérica que son semidesérticos, o sea, están a un paso de ser desiertos. Y la predicción es que gran parte de la península ibérica se pudiera convertir en un desierto. Y luego un montón de plantas que no pueden sobrevivir en otras condiciones. O sea, es decir, el cambio climático, si se diera, que ya se está dando, no es que si se diera, si se está dando y se está dando en las condiciones en las que se está dando, puede poner en jaque toda nuestra estrategia de alimentación. O sea, puede llevarnos a una situación en la que la producción de alimentos sea muy complicada, ¿no? U otra cuestión, por ejemplo, la cuestión de las corrientes marinas. Las corrientes marinas son sensibles a las gradientes de temperatura, diferencias de temperatura entre el Ecuador y los polos, ¿no? El deshielo de los polos no significa que los pingüinos se ahogan, no, significa que al haber aquí ese reservorio de agua dulce que lo perdemos, se modifica esa gradiente de temperatura, es decir, aquí está más caliente y aquí en comparación no está tan caliente, y todas esas corrientes marinas que son fundamentales, porque por ejemplo el hecho de que aquí no nos nieve y en Nueva York haga un frío del carajo significa que por allí pasa una corriente que por aquí no, y si eso se desestabiliza, ¿no? Lo que va a pasar es que a lo mejor nos pasa por aquí, ¿sabes? O sea, cuestiones que son, hay muchos artículos, cuestiones que podemos compartir que nos ponen en jaque a nivel de nuestra manera de sobrevivir en la Tierra, ¿no? Hay alguna gente que dice un poco de coña que, bueno, menos mal que siempre nos quedarán las bacterias, ¿no? O sea, por las bacterias van a aguantar, pero nosotros, por desgracia, somos bastante frágiles a todo esto, ¿no? Y luego el agotamiento de los materiales, esto es también dramático. O sea, vivimos en una sociedad, que también lo dice otra gente, no es que me lo diga yo, ¿no? Que es un gigante con pies de petróleo, que me gusta mucho esa expresión. O sea, casi todo lo que hacemos depende de que tengamos petróleo. Cómo nos movemos, lo que comemos, lo que construimos, todo. O sea, también, por ejemplo, leía que ahora mismo nosotros en gran medida al comer, ¿no? Pues cogemos muchos, a ver si me sale la palabra, bueno, no me sale ahora, nitratos creo que son, pero no estoy seguro, nitratos.
pues en gran parte de los nitratos que nos componen, creo que era 2/3 de los nitratos que nos componen como cuerpos humanos proceden del petróleo. O sea, para hacernos una idea también, yo doy estas cifras ahí para hacernos una idea de hasta qué punto es importante cómo del petróleo se derivan todos esos pesticidas y todos esos fertilizantes que luego son lo que nos comemos. Si se corta el suministro de petróleo, pues la agricultura está en jaque, porque la agricultura lo que ha hecho ha sido, en vez de observar, ¿no?, o en vez de adscribirse a esta tradición que decíamos, que decía, bueno, vamos a ver, aquí hay gente, ¿no?, todo este mundo campesino que ha sabido cómo apañárselas en cada uno de los diferentes climas para producir alimentos durante milenios, ¿no? Saben qué cultivar, qué no, cómo hacerlo, parcelas pequeñas, parcelas grandes, en este momento plantamos esto, a nosotros lo que nos interesa es producir mucho y barato. Entonces, pues nada, pues venga, vamos a coger todas las parcelas pequeñas y las juntamos en uno. Vamos a, en vez de poner 5 o 6 cultivos en diferentes momentos, pues plantamos todo trigo aquí, ¿no? Vamos a hacer este tipo de cosas que no tienen ningún sentido, vamos a introducir la maquinización a pincho, ¿no?, y que todo el mundo se le olvide cómo se cultiva. ¿Y quién coño sabe cultivar ahora mismo? Porque yo sé un poquito y me gustaría saber un poco más, ¿no? Entre 3 o 4 que saben manejar las máquinas, se supone que nos alimentan a casi todo el mundo. Entonces es como una situación pues, que es dramática, porque si de repente se corta ese suministro de combustibles fósiles, y no es que vaya a pasar o no, sino que va a pasar, o sea, que no es una cuestión de pasará o no, es que va a pasar. O sea, la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos, o sea, es decir, el organismo más revolucionario del mundo, ha dicho ya que hemos pasado el pico del petróleo, ¿no? O sea, en 2005 hemos pasado el pico del petróleo. ¿Qué significa eso? No significa que no haya petróleo, significa que a partir de ahora va a ser más difícil y más costoso sacar petróleo. Hay unos gráficos que yo no los he traído aquí, pero que se ve más o menos que desde 2005-2006 está estabilizado el nivel de extracción del petróleo, pero claro, luego hay otra rama que se abre aquí, para que os hagáis, aquí se abre, para que os hagáis una idea, se abre como una tijera, y que petróleo del bueno, por así decirlo, petróleo del que lo quemamos y sacamos mucha energía de él, pues cada vez hay menos. Y todo eso que se va vaciando, se va llenando pues de cualquier mierda. Se va llenando de arenas bituminosas de Canadá, se va llenando de los gases del fracking, ¿no? Se va llenando de esa huida hacia adelante, que es el capitalismo en su faceta energética ahora mismo. No podemos cambiar nuestra manera de vivir, ¿no? Esa es la premisa, ¿no? O sea, es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo, ¿no? En gran medida. Entonces, como no vamos a cambiar nada, pues vamos a coger lo que sea, ¿no? Vamos a explotar los pozos de fracking. Un pozo de fracking dura como muchísimo 2 años, o 3. Y para poder hacerlo, tienes que abrir un agujero en la tierra, romper una bolsa de gas que lleva ahí, a saber tú los millones de años que lleva ahí, meter agua a pincho con un montón de químicos, o sea, es decir, consumir una barbaridad de agua que va a contaminar la tierra, que va a contaminar ese agua. Y ya de paso, por si fuera poco, pues lo que haces es que con la presión que lo metes ahí, rompes las bolsas de agua que hay al lado. O sea, es decir, que te cargas todos los acuíferos que hay ahí y lo llenas de gas por un lado y lo llenas de químicos. O sea, hay algunos documentales que tú ves, si abres el grifo, la zona donde se hace fracking y tiras una cerilla, se prende. Y todo eso lo hacemos para 2 años, ¿no? Para que en 2 años podamos seguir viviendo como vivamos. No vaya a ser que nos planteemos esto. Pues esa es la lógica. Y no hay un plan. O sea, a mí la gente está que dice, no, si está todo preparado, si el coche eléctrico lo tienen ahí para cuando esto se acabe, ¿no? Yo solo digo que no hay un plan, o sea, que hay una huida loca hacia adelante. Hay una huida loca porque sigamos manteniéndonos como vivimos, y lo que es peor, que es que en el camino vamos cada vez minimizando y vamos devastando las condiciones que nos podían permitir organizarnos de otra manera. Entonces, aquí lo verdaderamente problemático es que ya no es una cuestión solamente de organización política, ¿no? De cómo vamos a hacer la revolución y qué bien nos vamos a organizar, no, sino de qué vamos a poder hacer con el planeta que tenemos. Y aquí ayer nos habló de la cuestión de los límites materiales al crecimiento y cómo pues, el sitio donde vivimos es claramente un factor limitante a qué podemos y qué no podemos hacer. Si nos enfrentamos a una tierra completamente desertada, pues ya no puede molar mucho la agroecología y el municipalismo libertario, que si no tenemos nada donde crecer, pues malamente lo vamos a hacer, ¿no? Si nos enfrentamos a un agua que está completamente contaminada, pues ¿qué vamos a hacer? Si tenemos una realidad como la energía nuclear, las centrales nucleares, por ejemplo, son una hipoteca. O sea, la oposición, aparte ya del impacto que tiene a nivel contaminante, la cuestión de los residuos, ¿no? Hay una cuestión fundamental y es que dentro de una central nuclear está todo nuestro mundo. O sea, tú, para mantener una central nuclear, y peor, para poder desmantelar una central nuclear y gestionar los residuos que va a producir, necesitas la sociedad tecnoindustrial, y necesitas la física teórica, y necesitas la física nuclear, necesitas un montón de cosas que no puedes prescindir de ellas, porque si no sabes cómo se maneja eso, pues eso te come. Entonces, hay una coacción. O sea, es una pistola en nuestra cabeza a las opciones que podemos hacer, y como es, o sea, las cosas que podemos hacer, y como eso, pues tantas otras cosas. Y lo que pasa es que como continuamos con esa huida hacia adelante, pues la cosa es cada vez más dramática, ¿no? Y, bueno, no es que no tengan ningún plan, alguno tienen, ¿no?
Y por ejemplo, es muy significativo las compras masivas de tierra en África, por ejemplo. ¿Qué está haciendo China? Pues comprar tierra en África a tope. Pues eso no lo hacen porque se quieran ir de vacaciones allí, sino porque a lo mejor es el único sitio donde van a poder cultivar, ¿no? Tampoco es casual, por ejemplo, que se esté, por así decirlo, desinvirtiendo en las petroleras. Los grandes magnates petroleros están empezando ya a desinvertir, ¿no? Y a intentar manejar otros negocios, ¿no? Entonces, son cosas que están ahí, o sea, y que hay que verlas. Y sobre todo yo lo que digo es que hay como, bueno, si esto se llega a dar, pues sería una especie de colapso civilizatorio, ¿no? O sea, es un poco, no se me ocurre pensarlo de otra manera. Si de repente no tenemos ni vivir, hay un cambio climático descontrolado, no podemos dar salida a toda la gente que estamos, todas estas cosas, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice que cuidado, que viene la crisis, ¿no? Puede venir el colapso, la crisis o tal. Bueno, yo creo que la crisis se lleva dando 200 años, ¿no? O sea, desde el momento en que no supimos ver lo que estábamos hablando, no se supo parar esos grandes errores que se han dado, ¿no? Pues el movimiento ludita, las derrotas obreras o el fracaso del movimiento ecologista, desde que todo eso no se ha ido haciendo, pues llevamos 200 años de catástrofe. Llevamos 200 años, pues, cortando la rama en la que estamos sentados en el árbol, ¿no? Y claro, pues al final nos vamos a caer. Si seguimos haciendo así, pues nos vamos a caer, ¿no? Bueno, pues después de esto, que era la parte mala de la charla, pues voy con la que no es mucho mejor, pero por lo menos intenta pensar algo en el mundo en el que vivimos, ¿no? Yo creo que lo que es fundamental es que no se puede pensar que se puede seguir viviendo como vivimos. Y tampoco se puede pensar ni que la tecnología nos va a dar una solución, ni que el capitalismo nos va a dar una solución. O sea, que ya lo de ser anticapitalista o no, pues ya más que es una cuestión de gusto, es más una cuestión de solidaridad con la propia raza, ¿no? Uno verá si le apetece seguir existiendo, no, hay otra gente que no le apetece, pero a mí sí me apetece, ¿no? Entonces, en este sentido, pues hay muchas propuestas, hay muchas gilipolleces también, porque hay mucha gente que vive de escribir sobre estas cosas, ¿no? Y yo ahora que estoy haciendo el doctorado en esto, pues me encuentro con mucha gente que vive de escribir gilipolleces desde hace 20 años, pero bueno. Pero si uno se lo toma un poco en serio, pues yo creo que lo que menos nos podemos, lo mínimo que necesitamos hacer es, en gran medida, dotarnos de herramientas que nos permitan ser autónomos, o al menos lo más autónomos posibles, ¿no? Dentro de que si las cosas se ponen muy mal, poco se puede hacer, ¿no? Porque si de repente te sube la temperatura en el sitio donde estás, pues da igual que sepas dónde está el agua, dónde cultivar, a lo mejor no puedes, pero bueno, estarás mejor situado, ¿no? Entonces hay mucha gente que ahora mismo está haciendo mucho trabajo de intentar recuperar, por así decirlo, pues intentar recuperar los conocimientos que nuestros abuelos tenían, a todos que nos tengamos que ir a Babilonia, nuestros abuelos, yo hablo con mi abuelo y sabía que se comía, dónde ir, qué cultivar, cuándo no, cuáles eran las tierras buenas, cuáles eran las malas, ellos organizaban de hacer su propia comida. Pues intentar recuperar eso yo creo que es fundamental, ¿no? Y hay mucha gente que lo que está haciendo es deslocalizarse, es decir, bueno, voy a dejar de vivir aquí en Madrid, me voy a ir a este otro sitio, ¿no? O todos los pueblos, por ejemplo, nuestro país está vacío, y vamos a ir desde allí a intentar aprender algunas cositas, ¿no? A ver cómo nos podemos organizar, también un espacio que sea menos opresivo, porque desde luego es que una persona un poco sensible, yo creo que en la ciudad no puede más que por lo menos sentirse incómodo, ¿no? O sea, cuando uno sale de casa para comprar el pan y ve a la policía 3 veces, pues se pone un poco nervioso, ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental, porque yo creo que esa deserción, que muchas veces se tacha, ¿no? Pues estos son desertores que se han rendido de la lucha revolucionaria y se van allí a vivir idílicamente, una mierda, ¿no? Que vivir allí es súper jodido, pero bueno. Es muy importante porque para mí es sobre todo de lucha política, por muchos motivos. Por un lado, porque desarrolla un nuevo arraigo con los territorios. O sea, uno vive en Madrid y es que es difícil arraigarse a nada. Primero, porque todo cambia. Segundo, porque tienes muy poca implicación espacial con el territorio que tienes, porque no conoces a nadie, ¿no? Cuando uno se mueve a ese tipo de sitios de una escala más pequeña, pues desarrollan otro arraigo. De repente conocen los sitios, saben dónde se cultiva o no, conocen a los vecinos sí o sí, ¿sabes? Pues ese tipo de cosas son importantes porque cuando uno tiene que luchar por algo, pues hacerlo solo no es muy interesante. Sin embargo, si uno conoce el sitio, conoce a la gente que vive allí y tiene unas ideas más o menos claras, pues la cosa es mejor, ¿no? Luego, un concepto que a mí no me gusta mucho, es un poco técnica, así, resiliencia, lo llaman. Una idea que es fundamental es que uno va a estar mejor preparado para lo que pueda pasar si tiene, por así decirlo, cubierto sus necesidades más básicas. Si yo soy capaz de darme de comer a mí mismo, pues mira, que se vacíe el supermercado me da igual, de primeras. Mientras que la gente de aquí va a estar llorando, pues yo voy a estar más o menos tranquilo, ¿no? Si uno sabe dónde conseguir agua, si uno sabe para qué sirve tal planta, ¿no? Hay un montón de plantas que están por el suelo por aquí que se comen, por ejemplo. Eso es unas cosas que son tontas, pero te dan unos niveles de autonomía que no tienes de otra manera, ¿no? Entonces, mucha gente de esta que reflexiona sobre esto de manera seria, pues piensa que ya que parece que el capitalismo no va a cambiar mucho de opinión con respecto a lo que está haciendo, pues si todo se va al carajo, mejor será estar preparado y ser lo más autónomo posible para cuando eso pasa, ¿no? Y luego, yo creo que
también es importante el no ser ingenuo y pensar claro, que con aprender a cultivar ya hemos solucionado todo, ¿no? Porque hay un montón de cosas que son muy importantes y que necesitan de una oposición activa. Hay muchas, bueno, no muchos, pero hay casos que se dan de gente que dice, venga, pues muy bien, nos hemos ido a un pueblo, venga, nos conocemos todos, nos hemos montado el proyecto muy bien, nos hemos hecho nuestra casa de bioconstrucción, tal, no sé qué, y de repente le construyen una carretera al lado. Entonces le quitan las tierras, le expropian de la casa y se quedan paradas, ¿no? Pues esto es una cosa que hay que considerar, no se puede dejar como una cosa al margen, ¿no? Y en ese sentido, pues hay toda también una corriente de pensamiento y de práctica, que es lo que se llama las luchas en defensa del territorio, ¿no? Entonces, vivir en un sitio no significa solamente vivir en un sitio, sino significa tener conciencia de cómo uno, con los que tiene a su alrededor, es parte de ese mismo territorio, ¿no? Y también, en gran medida, lleva unido la necesidad, o por así decirlo, al menos la buena idea, ¿no?, de defender ese territorio. Entonces es una línea de trabajo que es importante porque además el capitalismo ahora mismo siempre ha sido muy loco, ahora está todavía más loco, ¿no? Entonces yo creo que está abriendo como líneas posibles de fuga sin saber muy bien dónde pueden salir. Entonces hay una cuestión, por ejemplo, las líneas de muy alta tensión. Si más o menos alguien está al tanto de esta defensa del territorio que hay y tal, pues ahora mismo hay muchas oposiciones a la construcción de líneas de muy alta tensión. Se están construyendo a pincho líneas de muy alta tensión por toda Europa. Las líneas de muy alta tensión son una especie de apuesta al vacío de una futura electrificación total de Europa en base a las energías renovables. Eso es el plan que hay detrás. Como el petróleo se nos va a acabar, pues hacemos grandes centrales industriales cuyos propietarios son los mismos que eran los de antes, obviamente, ¿no? No vaya a ser que lo hagamos descentralizado, que cada uno pueda hacer su electricidad sin pagar, eso no interesa. ¿Y qué pasa? Pues que las energías renovables no son como el petróleo. Tú quemas petróleo, es energía gratis, bueno, lo controlas, ahora sí, ahora no necesita una red eléctrica fuerte. No, pues las energías renovables es sopla el aire, pues ahora hay que aprovechar. Sale el sol, pues ahora hay que aprovechar. Y lo que hace falta es que si sale el sol un ratito en el Sáhara, que quieren poner una central industrial que ocupa medio Sáhara, pues yo que estoy aquí en Holanda tan tranquilo, me sirva para encender mi luz. Entonces necesito todo un entramado de líneas de muy alta tensión que lo permita eso en un tiempo razonable. ¿Y qué pasa? Que por el camino de permitir esa locura, ¿no?, de ese continuar como si no pasara nada, pues arrasamos por el camino la salud de los que estábamos al lado, los territorios que se podían utilizar para otras cosas, y nos ponemos al lado de nuestro pueblo un bicho que mide no sé cuántos cientos de metros, que como algún día hagamos la revolución y lo queramos desmontar, no sabemos ni cómo, ¿no? O sea, también es otro de esos ejemplos que pone en jaque nuestra propia autonomía. Pues yo creo que oponerse a ese tipo de proyectos, pues es ponerle, bueno, quería decir palos en las ruedas, pero es casi como ponerle alguna pajita de pino en las ruedas del capitalismo, ¿no? De decir, bueno, mira, sabemos lo que estáis haciendo y sabemos que esto desde luego no tiene ningún sentido. Más allá de eso, además, tiene también la potencialidad de fomentar la reconstrucción de una comunidad también que hemos perdido, ¿no? Porque en ese tipo de luchas, cuando sale bien, y sale bien, o sea, se paran proyectos, y cuando no se paran, se genera una comunidad de lucha que en gran medida viene de ese trabajo colectivo en base a unos objetivos fuertes y, por así decirlo, ese calor así comunitario que se produce, que hace que mucha gente tome conciencia de muchas cosas que quizá no había pensado nunca y que además estén al tanto de otras luchas. Por ejemplo, en Albaida, que está en Alicante, hubo una línea de no muy alta tensión, pero alta tensión, que son las hermanas pequeñas, ¿no? La querían poner y hubo una lucha en contra y la perdieron. Vale. ¿Qué pasa? Que ahora quieren poner un cementerio de animales, no sé muy bien lo que es, pero tenía unas cuantas cosas chulas, no soy experto, y la misma gente que se estaba oponiendo a eso, pues han tardado 3 días en oponerse a esto. Tienen ya una conciencia de cuáles son los impactos o no, saben lo que quieren y lo que no quieren para su territorio, se conocen y han formado un parte de comunidad. Y si la cosa se pone más chunga, pues esa gente, si de repente pues, se vacían sus supermercados o empieza a haber movimientos de tipo ecofascista, que es otra cosa que podemos hablar en el debate, ¿no? Porque la gente que tiene le cuesta mucho dejar de querer tener, y la gente que bueno, vamos a quedar sin nada, si no hemos pensado muy bien cómo lo vamos a organizar, lo que vamos a estar es en la disyuntiva de que nos den lo que sea y haremos lo que sea para poder vivir de alguna manera, ¿no? Y eso presenta un horizonte que es muy peligroso, ¿no? El horizonte este del ecofascismo. Entonces, si esta gente es consciente de lo que hay, cualquier movimiento de ese tipo lo van a poder enfrentar desde una posición inicial bastante más potente que está aislado en su piso y no conoce ni Dios que tiene al lado y se cree que los tomates salen en tapas de plástico, ¿sabes? Y bueno, yo ya para acabar sí que quería hablar de un poco del horizonte teórico o no teórico, pero el horizonte utópico que yo creo que nos podemos plantear para la reconstrucción un poco de una vida razonable en la Tierra, o una vida que pudiera ser en la Tierra,
pues se tendría que basar necesariamente en la recuperación de esos saberes, en la producción de autonomía, en la relocalización en base a núcleos pequeños, ¿no? A través del territorio que está prácticamente vacío, en base a todos esos criterios, y obviamente la organización pues más o menos federalista de los mismos. Yo creo que pues, esto es una charla de la fe, ¿no? Que vamos a decir. Creo que sería la manera más razonable de hacerlo, y esa es la propuesta que se suele llamar de municipalismo libertario, ¿no? Y es interesante tenerlo en mente porque creo que todas esas iniciativas que se llaman de pueblos en transición o de generación de nuevos núcleos rurales, ¿no? De ocupación rural o todo este tipo de cosas, tienen esa potencialidad. Tienen la potencialidad de en algún momento poder convertirse en una organización pues, que sea compatible con la libertad y que de paso pues, nos permita vivir en este planeta. Y pues, eso es lo que yo quería decir más o menos.